Paola Cabezas no entiende, no entiendes, le está diciendo, no, no entiendes, bruta, le está diciendo su propio líder. Entonces, sí, Martín, yo me solidarizo con Paola Cabezas, vos deberías pensar, no Sí, deberías pensar, así, yo sé que la señora te puso una denuncia ante la fiscalía, pero piensa en el país, no piensa solo en ti. si hacemos este gesto de solidaridad con Paola Cabezas, yo creo que también deberíamos hacer lo mismo con Pavel Muñoz, el alcalde de Quito. Eh, Así, sí, también el mismo Rafael Correa lo maltrató feísimo, feísimo, y no es justo porque es el mismo caso que con Paola Cabezas. O sea, si hay alguien que se hace alfombra frente al Mashi, son estos dos personajes, ¿no? Y que les sí, maltrate así. no se merecen. A la alfombra no se le trata así nunca, Sí, Roberto. a la alfombra no se le pisa. No, no se le pisa ni se le toca con un pétalo de rosa. Yo creo, Martín, que Rafael Correa básicamente ya perdió contacto con la realidad del país. Tanto tiempo que Eh, lleva afuera este pobre ser, añorando y comiendo encebollado en Bruselas. Eh, en realidad, estamos descubriendo que el encebollado no le lleva la esencia de la patria, ¿no es cierto? O sea, ahí no Sí. está el Ecuador en el encebollado. Y él cada vez entiende menos de lo que pasa en el Ecuador. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Bueno, queremos dedicar este capítulo de Politizados a expresar nuestra más sentida y profunda solidaridad con una pobre víctima de las circunstancias del autoritarismo y de la intemperancia, doña Paola Cabezas. Roberto, ¿qué estás diciendo? Paola Cabezas, Paola Cabezas. la misma señora que me quiere meter preso 3 años por delito Es de la misma. hate, por hater. ¿Cómo? Esa, Solidaridad con ella. esa misma. Lo que pasa es que Paola Cabezas, bueno, tenemos que ser solidarios con Paola Cabezas. Primero, porque me han hecho notar, yo inadvertidamente la confundí en algún capítulo anterior cuando hablábamos de ella a propósito de la demanda de la denuncia que te puso ante la fiscalía. Yo la llamé Paola Pavón, lo cual, no, pues tampoco. No. Tampoco, o sea, todo tiene su límite. Hasta yo ya me estoy enterneciendo. Sí, no, no, tampoco, o sea, tampoco. Todo tiene su límite, tampoco es Paola Cabezas, no es Pavón. Y segundo, porque como decía Martín, Paola Cabezas es víctima de la intemperancia, del abuso del poder y del autoritarismo de su propio líder. Fíjate lo que ocurrió ayer. Paola Cabezas salió a hacer unas declaraciones a propósito de esta política que está anunciando el partido de gobierno. Han dicho que ante las dificultades que está teniendo la Fuerza Pública Nacional para luchar contra la delincuencia, están pensando en abrir las puertas para que ejércitos, fuerzas públicas de otros países puedan venir y colaborar con el Ecuador. Y lo que ha dicho Paola Cabezas es que, bueno, que quizás si es que ellos mismos no pueden, eso sería algo de considerar, que van a analizar la propuesta y que probablemente la apoyen. Y saltó, pero saltó enardecido desde Bélgica el expresidente prófugo a decir que jamás, que eso no es posible. Puso un tuit que creía que lo tenía por aquí, pero creo que no, no lo tengo. ¿Qué nos pasa? Dice, ¿no? Sería una barbaridad apoyar algo así. Además del insulto a nuestra fuerza pública y el asalto a nuestra soberanía, es otra irresponsable improvisación frente a la mentira del Plan Fénix. Eso dice el expresidente prófugo. No se necesitan soldados extranjeros, necesitamos gobierno. ¡Pa! Y Cuatro gobierno, bofetadas, gobierno en altas, ¿no? gobierno en alta, sí, de lo cual Paola Cabezas no entiende, no entiendes, le está diciendo, no, no entiendes, bruta.
le está diciendo su propio líder. Entonces, sí, Martín, yo me solidarizo con Paola Cabezas. Vos deberías pensar, no Sí. deberías pensar, sí, yo sé que la señora te puso una denuncia ante la fiscalía, pero piensa en el país, no piensa solo en ti. Es que me tiene conmovido, consternado esto, Roberto. O sea, me parece tan injusto este trato que mi Absolutamente. corazoncito ya está hecho así arrugadito por doña Paola. Pues imagínate. Sí, Y deberías le, dejar que te gane la denuncia ya de una vez. Sí, yo creo que le voy a dar la razón y voy como dicen los gringos, plead guilty, a declararme culpable. Y voy a pensar en el país. Estoy pensando en el país, ¿no? ¿Qué es el colmo que este señor, a quien Paola Cabezas le profesa un fanatismo y una adoración casi de deidad, ¿no? Que la maltrate así, eso no me parece justo, Roberto, me parece espantoso. Yo quiero expresar también mi solidaridad de hacer que el sitio Politizados se solidarice con esta pobre mujer que ha sido maltratada. ¿Me Es lo que apoyas? llaman delito de, ¿cómo es? El político, el que te pusieron a ti alguna vez, de Ah, género, sí, sí, esto es a todas luces violencia de género y violencia eso, violencia de racista. género. O sea, esto es racismo, esto es machismo, esto es un crimen de la peor especie, Martín. O sea, Es este que el señor Mashi, debería. es que Deberían Correa es quitarle los derechos sí, de políticos y de ciudadanía si es que los tuviera, pero lastimosamente ya se los sí, quitaron. ya se seco la ciudadanía de Correa, ya no hay cómo quitarle. No, Pero sí, pero bueno, Roberto, si hacemos este gesto de solidaridad con Paola Cabezas, yo creo que también deberíamos hacer lo mismo con Pavel Muñoz, del alcalde de Quito. Eh, así. sí, también el mismo Rafael Correa lo maltrató feísimo, feísimo, y no es justo porque es el mismo caso que con Paola Cabezas. O sea, si hay alguien que se hace alfombra frente al Mashi, son estos dos personajes, ¿no? Y que les Sí, maltrate así. no se merecen. A la alfombra no se le trata así nunca, Sí, Roberto. a la alfombra no se le pisa. No, no se le pisa ni se le toca con un pétalo de rosa. Y claro, y casi digo una cosa fea que no aceptan por aquí. Le manda al demonio, al pobre Pavel, porque el municipio le ha contratado a este señor Carlos Riofrío González, ex contralor, le ha contratado como asesor de la empresa municipal Hábitat y de Vivienda, que es del municipio. Entonces, el municipio sacó el anuncio de que le han puesto de asesor y saltó igualmente hasta los techos. Rafael Correa, los techos del altillito este donde vive, ¿no? Es Y, mucho. y dice, y le puso así, se pregunta, ¿no? Este no fue el contralor chimbo nombrado subrogante desde la cárcel por el corrupto de Celi y que se prestó a todo y fue parte de la persecución. Duro de creer. O sea, debe ser que es duro Duro de sí, creer. porque, porque ¿qué cosas? Dice el Mashi. Y cierra el mensaje con esta etiqueta, este hashtag, ¿no? De los corruptos siempre fueron ellos. Oye, ¿no? Oye, ¿y a quién se refiere? A Pavel. O sea, No sé, pues no queda claro, no queda no claro. O sea, había cosas que ya sabíamos, pero no es necesario que él lo diga, ¿no? O sea, pero sí, 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 yo apoyo también. Solidaridad con Paola Cabezas, solidaridad con Pavel Muñoz, víctimas de la intemperancia y del abuso del poder. Es claro, Martín, que el expresidente prófugo está tomando la conducción de su partido con rienda corta, y que básicamente no permite que nadie aparte de él piense. O sea, que nadie piense por sí mismo. Él es el sí. que dice cómo se piensa. Y que nuestra solidaridad quede en actas, Roberto, porque no Quedan es, actas. sí, Sí. así como cuando me declararon.
personaje non grato, persona non grata en Guayaquil. Pero bueno, a ver, Roberto, veamos ya, veamos un poquito el tema que nos congrega aquí. Esto de Novoa, perdón, esto de Correa no es ninguna novedad, ¿no? No es la primera vez que lanza mensajes, dice cosas que dañan todos las logísticas electorales cuando están en campaña, ¿no? Ya en las últimas dos campañas presidenciales, los candidatos tuvieron que pasar por un proceso de descorreización, que es algo así como la pasteurización, pero de Correa, ¿no? Andrés Arauz me lo pasteurizaron para la segunda vuelta y ¿cómo se llama? A Luisa González también hicieron el mismo proceso para la segunda vuelta anterior, porque saben que siempre viene el mashit y la joda, ¿no? Esto no, además ya viene de larga data. En el 2013, tú te acordarás que estas impertinencias de Correa le costaron la reelección a Augusto Barrera. Así Eh, es. la reelección, y yo creo que la amistad, el cariño, ya ellos no tienen nada que ver el uno con el otro. Em, y ahora con Luisa también vemos que los estrategas tratan de descorreizar a Luisa, pero siempre llega y la riega, o sea, la echa a perder todo, ¿no? Eh, Sí, es muy curioso este fenómeno. Oye, en la campaña del 2013 de la que has hecho mención, yo me acuerdo que había estas fotos que estaban. Yo hice un viaje alrededor del país en ese año, poco antes, ¿no? Porque las elecciones, estas elecciones seccionales fueron, creo recordar, en febrero. Yo entre diciembre y enero me di una vuelta por la Ruta del Sol, fui a Cuenca, regresé. Y en todas las carreteras del país, hasta en los cantones más pequeños, los candidatos a alcaldes respectivos de esos cantones aparecían en grandes vallas en la carretera, en fotos en los que estaban abrazados con Rafael Correa, pero o sea, en realidad estaban abrazados con la misma imagen. Vos veías el Correa igualito. Y yo no sé si hicieron eso con Photoshop o si realmente Correa es el adelantado de la teoría política del cartón, porque ahora que estamos gobernados por la teoría política, bajo el signo de la teoría política del cartón, quizás haya que reconocer a Correa el mérito de haberla formulado por primera vez, porque todos los candidatos, hasta del último cantón de la República, estaban Yo creo, abrazados a un cartón. Yo yo digo creo que que es un uno, que súper adelantado porque después de esto del cartón que tú dices, ¿te acuerdas? Una vez salió en holograma y se le aparecía a Andrés Arauz, bajaba del espacio sideral la figura de Rafael Correa en holograma y era así, y ahí conversaba con Andrés Arauz. Eso también le costó muchos votos porque a la gente no le gustó que aparezca en holograma el expresidente a darle indicaciones a Arauz. no logramos. Sí. ¿No es Oye, pero cierto? la Pero verdad es que como que recién se están dando cuenta, porque hasta la campaña anterior, Luisa González, hemos visto, porque están circulando en las redes fotos de la campaña anterior, de los carteles de Luisa González, de la propaganda electoral del correísmo del año 23, y lo que dice ahí, el eslogan de esa campaña era Luisa, la candidata de Correa. Pues eso desapareció. En esta campaña ya no es la candidata con la es Luisa solita, ¿no es cierto? Lo cual no quita que todo el mundo sepa que Luisa es la candidata de Correa, pero ya no lo dicen. Por algo será que no lo dicen, Martín. sí, incluso los adversarios de Luisa sacan una cosa que dice, Luisa es Correa. Ajá, Es por algo, ¿no es cierto? Pero sí. bueno, ¿qué será, no? ¿Qué será? ¿Será que es un bocón que abre la bocota y la jode todo porque no puede aguantarse, porque tiene una incontinencia verbal insostenible? Es ¿O factible. será, o sea, ya a veces uno tiene ganas de
de creer otras cosas, ¿no? ¿O será que quiere perder las elecciones? ¿Será? Que quiere perder las elecciones, dices tú. Sí, yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Es que verás, todo indica que él boicotea a sus candidatos, ¿no? O sea, él parece Eh, que quiere ser presidente 24/7. O sea, ¿por qué claro, que no quiere ser? parece, pero la riega, ¿no? Entonces uno ya se siente tentado a pensar, no, no digo que esto lo tenga yo como una cosa certera, Vos pero dices, no puede ser tan bruto. no puede ser tan bruto, pues, o sea, al man la Paola Cabezas le adora, pues, y el Pavel también le adora, no debe ser tan bruto. Entonces, esta tesis de que Correa no quiere ganar las elecciones porque está mejor como está, no es del todo descabellada, ¿no? Uno, el panorama en la Asamblea para, para estos 4 años venideros no es bastante incierto. Si Luisa gana, puede convertírsele en un dolor de cabeza gobernar. También puede ser porque así como están las cosas de él afuera, sin tener un presidente de él, un presidente títere o presidenta, como dicen, va a ser más cómodo, ¿no es cierto? Desde teniendo mayoría, teniendo fuerza en la asamblea como ha tenido últimamente, Correa puede quizás hacer más cosas. Uno, torcer el sistema de justicia, No, controlar el apropiarse, CPCCS. apropiarse del Consejo de Participación y así puede beneficiarse mucho más para su causa personal, ¿no? De presionar a la justicia. En cambio, teniendo ahí a Luisa González es un poquito más incómodo, ¿no? También podría conseguir con la asamblea, con una asamblea fuerte, también puede conseguir favores inconfesables del gobierno, Ujú. ¿no? Y Ujú. no tiene que lidiar con la crisis eléctrica ni la inseguridad y que entraron los lobos y acuchillaron a ni sé cuántas. No, una cosa terrible, eso ya, los problemas que sean de otros y los beneficios de él, ¿no? O sea, tampoco tiene que preocuparse de que el FMI le prestó plata y que el fulanito de tal dice que se entregó al FMI. No, pues ni con Donald Trump tampoco. Entonces, no es descabellada la idea de que él prefiere no estar en el poder, quizás en el futuro, pero que por lo pronto él pone estas cortapisas a sus candidatos, ¿no? No le conviene. Bueno, eso es una hipótesis, Roberto, que no me Oye, parece loca del todo. no es una Ya. hipótesis descabellada pensar que alguien pueda llegar a la conclusión de que le conviene más ejercer el poder desde la oposición que desde el gobierno, porque hay circunstancias en las que el poder está más en la oposición que en el gobierno, ¿no es cierto? Y yo creo que el expresidente prófugo sabe manejar esas condiciones de poder ejercido desde la oposición, tanto tiempo que ha estado fuera del gobierno. Si eso fuera cierto, Martín, va a tocar votar por Luisa, pues. Eso es lo que me preocupa. Tú dices para arruinarle la vida. Claro, para joderle los planes. Oye, pero no, yo tengo otra teoría. A Eh, ver, Mi teoría tiene que ver con esta radicalización que estamos viendo en Correa, ¿no es cierto? Porque Correa este rato ya es, o sea, Correa algún rato es un socialdemócrata, dice Leonidas Sisa. Isas. El Sí, correísmo es la socialdemocracia, dice Leonidas Sisa, que no entiendo un carajo. No, o sea, no es la socialdemocracia. El correísmo es una izquierda más radical que la socialdemocracia. Y yo creo que más radical que ese radicalismo eh, es el de Correa. Yo creo, Martín, que Rafael Correa básicamente ya perdió contacto con la realidad del país. Tanto tiempo que sí. lleva afuera este pobre ser, añorando y comiendo encebollado en Bruselas. Eh, en realidad, estamos descubriendo que el encebollado no le lleva la esencia de la patria, ¿no es cierto? O sea, ahí no Sí. está el Ecuador en el encebollado. Y él cada vez entiende menos de lo que pasa en el Ecuador. Fíjate
fuerte encontronazo con Paola Cabezas. Paola Cabezas es alguien que a pesar de ser absolutamente correísta y a pesar de ser una persona absolutamente fiel, comprobada, con su líder, con el expresidente prófugo, Su amado líder. sí, o amadísimo líder. Sin embargo, es alguien que vive aquí y que por lo tanto está en contacto con la realidad y que se da cuenta de lo que está pasando, ¿no? Por eso Mm. abre su paraguas. O sea, hay una sensibilidad nacional que ella percibe con respecto a este asunto de la inseguridad es tan grave que vamos a permitir que vengan militares de otros países para que nos ayuden a combatirla, ¿no es cierto? Eh, eso. Claro, que a la gente le suena bien. A la gente le suena bien y hay una sensibilidad nacional que a lo mejor está de acuerdo con eso y ella percibe esa sensibilidad, ella está abierta a eso porque está aquí porque Claro, ella entiende lo que está pasando. Él no percibe nada, él no entiende esa sensibilidad porque está lejos, lleva mucho tiempo lejos, él no ha estado aquí durante todos estos años de guerra contra el narcotráfico, él no ha estado aquí. Él no tiene no entiende un carajo de lo que está pasando en este país, porque ¿cómo se entera él de lo que está pasando en este país? Por el Twitter. Pasa horas metido en el Twitter, es un obseso, él es un, es sí, es patológico su caso, ¿no? O sea, su dedicación, las horas que le dedica. Alguna vez hice para Expreso una nota en la que hacía cuenta de cuántos tweets metía al día y a qué horas, y era evidente que este señor se pasaba hasta 18 horas metido ahí, trepado en la computadora o en el teléfono, no sé, poniendo tweets que llegaba a poner, Martín, Rafael Correa ha llegado a poner en un día, más tweets que Coavisa, TC y Diario El Universo juntos, juntos. wow, O sea, ya, y todos de mala leche, ¿no? Entonces, ¿cómo se entera él de lo que pasa en Ecuador? Uno por el Twitter, otro por los chupamedias que van y le dicen lo que él quiere oír. O sea, ¿hay alguien que le cuente la verdad, que le diga, usted le está cagando, por ejemplo? ah, No, nadie. O sea, entonces él no tiene un contacto con el Ecuador y ese contacto con el Ecuador, una vez perdido el contacto con el país, ¿qué le quedan? Le quedan sus principios y sus principios se aferra a ellos cada vez con mayor determinación y cada vez con mayor vehemencia y cada vez se radicaliza más en sus principios. Fíjate en este asunto de apoyar a Maduro, que tanto mal le ha hecho a Luisa González. Luisa González, que está aquí, se da cuenta de que quizás no es un buen negocio siendo candidato a apoyar a Maduro, ¿no es cierto? Él claro, no, él apoya a Maduro y no permite que se hable en contra de Maduro. Por eso es que Luisa no habla en contra de Maduro. claro. Es que ya está como del otro lado, ¿no? Ya simplemente él ya fue al lado de los impresentables y ya Él no está tiene del lado de los gorilas. y ya no tiene vergüenza, ¿no? Es que lo de Maduro es bastante sintomático. Como tú dices, está del lado de los gorilas. Es que Maduro es lo más siniestro que ha habido en la historia de Iberoamérica yo no sé, en mucho tiempo, desde, no sé, de esas dictaduras espantosas, ya sea del siglo XIX o del siglo XX. Eso es Maduro y Correa siempre sale a defenderlo y a protegerlo, ¿no? Esto Es como afectó a defender al Luisa. doctor Francia de Paraguay o a eh, Trujillo de la República Sí, sí, Dominicana sí, sí, o a sí. O Pérez sea, Jiménez de Venezuela, o sea, o a Videla, ¿no? O sea, es de esos. Es Sí, de o esos. Pinochet. Pinochet es de esos o peor. Y Correa de cheerleader de este señor, o sea, eso es, no, en un país como el Ecuador, donde vive tanto venezolano que ha sido expulsado por esto, o sea, hay que estar flipado para estar con Maduro, ¿no? Entonces, esto ya le afecta a Luisa González, por ejemplo. Ella tuvo serios problemas para reponerse de esa entrevista de Fernando del Rincón. También descolocó y los puso en una situación incómoda a Pavel Muñoz, a Paola Pavón, a Aquiles Álvarez y Mm. Marcela Guiñaga cuando les invitó a ese almuerzo con Edmundo González, con el Cuando Noboa les presidente. invitó, claro que era una trampa de Noboa, ¿no? Sí, era una trampa, una viveza de Correa, de Novoa, perdón.
Pero pudieron haber salido de otra cosa, o sea, aquí les podía decirle, vea, amigo, ¿por qué no se viene a Guayaquil? Aquí le vamos a dar un encebollado, yo qué sé qué. Podían salir de otra forma, pero no pueden, no pueden porque eso sería irse en contra de estos principios del jefe mayor, ¿no? Sí. Sí, Oye, ¿vos entonces, crees, sinceramente crees que alguien como Pavel Muñoz sabemos que es un correísta, o sea, o sea, sabemos quién es Pavel Muñoz. ¿Crees que Pavel Muñoz apoya a Nicolás Maduro? y al menos públicamente no lo va a apoyar porque él se da cuenta ¿Pero vos crees y que en su fuero interno él no, apoya a Nicolás Maduro? No, ¿verdad? no, yo No. no creo. Pero no puede. Y eso es brutal porque eso significa que esa es una línea roja dentro del correísmo impuesta por quién? Por Rafael Correa, que es el que está radicalizado, que es el que no está aquí y que no se da cuenta de que apoyar a Maduro no es un buen negocio. No Claro, está, no está ganando. es como que hubiera un partido, un movimiento político en el Ecuador que apoya a Pinochet en los años 80. O sea, Sí, el partido pro Pinochet. ¿Te das cuenta lo que sería eso? Pero bueno, sí, exactamente lo absurdo. mismo es lo que está haciendo la Sí. Revolución Ciudadana al momento en que su gran jefe defiende a Maduro. Entonces, tan complicados. Sí, pero fíjate, Martín, dijiste ya está del otro lado, ¿no? Sí, yo dije ya está del lado de los gorilas. Fíjate, el tema de la ley de comunicación. Mm, Hemos estado, ya lo hemos comentado a lo largo de esta semana un par de veces. eh, Javier Lazo está proponiendo una ley de comunicación. Javier Lazo, hermano del expresidente Lazo, asambleísta electo correísta, me parece que estaba tercero en la lista nacional. Ellos no hicieron campaña diciendo vamos a hacer una ley de comunicación, porque hacer una ley, porque ofrecer una ley de comunicación no es una buena campaña, ¿no es cierto? No van a tener muchos apoyos. Em, Después de haber ganado la campaña, me parece una deshonestidad sin nombre. Solo después de haber ganado la campaña sale Javier Lazo y dice, vamos a hacer una ley de comunicación. Pero la ley de comunicación que está proponiendo Javier Lazo es una huevada en términos correístas. O sea, lo que está proponiendo Javier Lazo es algo parecido a la ley que tenían antes, ¿no? Es Entonces, socialdemocracia, como diría sí, Leonel. como diría Isa, sí. O sea, es una ley así suave. Está pensando probablemente en otra Supercom para dársela a Orlando Pérez. Está pensando en un artículo que diga, queda prohibido publicar información falsa. Los medios deberán comprometerse con la verdad. Está pensando en ese tipo de cosas, ¿no es cierto? En cambio, Sí, cuando oyes en ese, que lo comentábamos ayer, en ese audio, en ese video que se filtró, cuando oyes a Correa, en ese video que se filtró sobre esa, al parecer, una escuelita, ¿no? Una escuela de instrucción política, de adoctrinamiento político, eh, le oyes decir que el objetivo de la ley de comunicación, necesitamos una ley de comunicación cuando seamos poder, vamos a tener una ley de comunicación, y que el objetivo de esa ley de comunicación es transformar el sistema de propiedad de los medios. Es decir, los medios no pueden ser privados. Eso dice Rafael Correa en esa charla a sus seguidores. Él está hablando, ya no está hablando esas fruslerías de las que está hablando claro. Javier Lazo. Él está hablando de Cuba directamente. Mira, en Cuba hay dos periódicos. El Granma, que es el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, y el Juventud Rebelde, que es el órgano oficial de las juventudes del Partido Comunista de Cuba. Son los dos periódicos que hay. Aparte de eso, la televisión estatal, la radio estatal. Eso es lo que hay de medios de comunicación en Cuba y eso es lo que está queriendo Correa y de hecho argumenta a favor de eso. Él en ese video que se filtró, él habla de que esto no puede estar en manos de los privados porque esto se trata de la estabilidad del Estado, básicamente. Entonces, él quiere ser el Sí, administrador de la información, de la verdad, de la justicia, de todo. Él está hablando, o sea, él, efectivamente, sí, él ya está del lado de los gorilas, Martín. sí, o sea, el hecho es que
que Correa les hace daño a sus candidatos, ya sea porque es un bocón incontinente o porque no quiere que ganen, también, porque ya es demasiado, me parece, ¿no? Hoy día alguien me comentaba de los estrategas electorales, activistas que trabajan en las campañas, me decía que los correístas ganan en la primera vuelta por Correa. Sí, llegan a la Gracias a primera. Correa. Claro, pero por culpa de Correa pierden la segunda vuelta. Es probable, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor lo que les toque hacer a los correístas en realidad es liberarse de él, liberarse de Correa. Lo que pasa es que, ¿qué serían ellos sin Correa? Nada. El problema es que con Correa también son nada. Sí.